Bueno, esta clase va a ser pues más enfocada como en la normativa, pero vamos a hablar un poquito acerca de lo que hemos estado viendo durante estas clases. Bueno, esta clase, desafortunadamente en México como tal, no hay una epidemiología sobre las enfermedades dermatológicas. Casi toda la epidemiología está basada en normas españolas, estudios españoles, y entonces es la epidemiología que yo les presento ahorita. En España se considera pues las dermatosis representan un 30% de las enfermedades profesionales. Vamos a recordar que esto va a ser considerado toda afección de la piel, mucosas o anejos cutáneos. En este caso también se va a tomar en cuenta pues las causas que son condicionantes, que favorecen, que mantienen o agravan todo aquello que se ha utilizado en la actividad profesional, o en este caso, pues que el trabajador lo tenga en su ambiente. Bueno, la dermatosis profesional, pues la más frecuente serían las dermatitis por contacto irritativas, en un 80% de los casos. Recuerden que esto es epidemiología española. Bueno, en segundo lugar sería la dermatitis alérgica, y bueno, ya en terceros planos quedaría el cáncer de piel y algunas lesiones cutáneas asociadas. Esto a agentes específicos, pues con los que estén trabajando los trabajadores. Algunos ejemplos pues, son el asbesto, el arsénico o las dioxinas, como hemos visto, por ejemplo, también el alquitrán de hulla, todos sus derivados y bueno, en general pues los agentes químicos. Bueno, vamos a ver que de la prevención, pues viene desde que se va a contratar al trabajador o recontratar. Muy bien. En este caso, en México, pues nos regimos por la norma oficial 033. Eh, Esta nos habla como tal de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Ya esto es de acuerdo a las funciones y actividades propias del trabajador. Vamos a ver que el objetivo de esta norma, pues es como tal establecer las funciones, las actividades que van a realizar los servicios preventivos de seguridad y en este caso de salud en el trabajo, que somos nosotros, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. En esta norma, la salud en el trabajo viene en la guía de referencia número 2. Ahí nos van a dar las recomendaciones. El objetivo de esto pues sería orientar al patrón y a los trabajadores sobre las funciones y las actividades, como tal servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, las condiciones seguras y pues obviamente que se fortalezca la cultura de prevención tanto en los trabajadores como en los patrones. Hay un punto donde como tal nos menciona que debe ser importante la capacitación por parte de salud en el trabajo, de acuerdo al personal de nuevo ingreso, cuando es inmediatamente su contratación en cuanto se está incorporando a la empresa, o sea, no hay que posponerlo, ¿no? Por norma, debería darse al ingreso del trabajador a la empresa. Bueno, en esta norma también nos habla de los exámenes médicos que se requieren y se deberían hacer al ingreso, como ya vimos. Pues, de recursos humanos o el responsable de seleccionar el personal debería solicitar a los servicios médicos el examen de ingreso. Muy bien, también esto nos ayuda a establecer si el trabajador como tal, si cumple con los perfiles biológicos de aptitud para el trabajo específico. Por ejemplo, nos pone varios ejemplos. Yo rescaté que dice, por ejemplo, un personal de producción, su perfil biológico requiere como tal las características de medición antropométrica, capacidades físico-funcionales, agudeza visual, capacidad auditiva, capacidad cardiopulmonar, psicológicas, de personalidad, enfermedades transmisibles, toxicomanías, entre otras, ¿no? Y pues igual estudios complementarios o gabinete, como biometrías, exámenes generales de orina, etc. Ya de acuerdo pues a cada perfil de puesto se buscaría
qué es lo que se requiere para verificar la aptitud en cuanto a los perfiles biológicos. Bueno, vamos a ver que todo esto pues sería también manejado pues por el departamento de personal, pero todo dado por el servicio médico. Los exámenes deberían ser, como vimos, al ingreso. También sería importante que fueran periódicos, que muchas empresas pues no toman esto en cuenta. Y también en caso de que hubiera un reingreso. Menciona la norma que los exámenes deberían de ser practicados como si fueran un examen de ingreso, o sea que cumplan todos los mismos requisitos. Y bueno, también hay algunas otras indicaciones, como exámenes médicos cuando hay cambios de puesto, reincorporación del trabajo, después de alguna ausencia prolongada, enfermedad general o por riesgo de trabajo, por algún retiro o algún otro caso especial. Bueno, para esto creo que es importante mencionar que aquí nos habla de un estudio completo y toca en parte la historia clínica laboral. Bueno, en general podemos englobar una historia clínica laboral pues en los datos de identificación del trabajador, los servicios médicos que tiene y su empresa, ¿no? Datos de trabajo y riesgos, y aquí pues también englobar pues puestos anteriores, ¿no? En este caso pues también el puesto de trabajo que él desempeña, factores de riesgo, medidas preventivas que él utiliza, pues ya datos de salud pues en general, lo que sabemos como antecedentes personales no patológicos y patológicos. Y bueno, por último serían los datos de recomendaciones o de aptitud, que es ya como propiamente el médico pues del trabajo referiría si tiene o no, si cumple o no, los parámetros para ciertos puestos, si tiene la aptitud o no. Bueno, en este caso la doctora Ivonne pues ya nos sugirió como armar una historia laboral y pues vamos también a tener un punto enfocado en la área dermatológica. Con ayuda de algunos de nuestros compañeros pues probamos esta propuesta. Bueno, en la primera parte pues tendría los datos de identificación. Aquí la doctora Ivonne me hacía la observación de que pues probablemente también muchos pacientes tienen otras actividades obviamente extralaborales que pueden ser las que les cause pues como tal la dermatitis, ¿no? O alguna lesión. Entonces en esa parte de la identificación pues sí, pusimos como datos de pasatiempos. Bueno, en general, pues los datos del trabajo donde estaría indicado o estaría aplicando el trabajador, hay que especificar siempre qué actividades va a desempeñar, qué factores de riesgo puede haber y algunas medidas preventivas. Como tal, valorar, como vimos, los trabajos anteriores, también para saber si no ya tienen una lesión previa, en este caso, pues dermatológica, para también pues ver si tiene la aptitud o no. Esto pues valdría ver sus empresas anteriores, el tiempo que estuvieron ahí, qué funciones específicas hacía en su puesto, por qué motivo está cambiando de trabajo, si sufrió algún riesgo de trabajo, alguna enfermedad o alguna secuela, ¿no? Aquí en observaciones pues pusimos como si hay exposición a sustancias o algún factor de riesgo. Después pues seguirían los antecedentes como tal, patológicos, no patológicos, algunos, si tenemos algún certificado médico de salud, pruebas complementarias, consultas o interconsultas. Y bueno, en esta parte valdría ser la opción de la valoración o la aptitud. Recuerden que siempre esta tiene que ser pues basada en el conocimiento por parte nuestra del puesto de trabajo al que está aplicando el trabajador, el intercambio de información con la empresa, el conocimiento y evaluación de los riesgos, plan de medidas preventivas, capacidades y aptitudes que tiene el trabajador. Y bueno, ya como tal en la parte dermatológica, nuestra propuesta pues sería, no sé, que primero identificáramos pues el tipo de piel del paciente, que eso es como algo que se ve muy identificado en ciertas patologías. Los antecedentes, ¿no? Si el paciente ya tenía alguna alergia previa, alguna dermatitis por contacto, antecedentes de cualquier lesión, cicatriz, quemaduras, químicas, fuego, manchas, etcétera. También las manchas por depósitos de pigmentos ajenos a la piel, perforaciones, que esto en algún dado caso también nos podría
presentar una dermatitis. Exposición a sol, en este caso importante tiempo y horarios, igual exposición a algún tipo de radiación, materiales que se utilizarían o que el paciente utilizaba con frecuencia en su área laboral. Y bueno, también es importante verificar qué tipo de equipo de protección utilizaba, el material del equipo de protección, el tiempo de uso. Esto lo vamos a ver más adelante porque pues contradictoriamente también el equipo de protección pues llega a causar las dermatitis. Bueno, al final veríamos pues el padecimiento actual, tiempo de evolución, los síntomas. Aquí marcaríamos pues qué tipo de lesión observamos en el paciente, la localización pues anatómica de la lesión, algunas características como dimensión, forma, color, bordes, periferia, superficie, sensibilidad, alguna observación, impresión diagnóstica, medidas preventivas y bueno, alguna nota que tuviera. No sé, Doc, si quiere mencionar algo aquí. Estaba viendo sobre todo la pasada, puede ser una de pasada, bueno, las dos pasadas. Digo, en esa, pues, fototipo Fitzpatrick, pues si quieren, digo, obviamente, pues la mayoría de nuestros pacientes son Fitzpatrick entre 3 y 5, ¿no? Entonces, modelito, 4 modelito más claro, eh, no, sí, 3, de 3, 4, porque un 6 es casi imposible, ¿no? O entre menos que venga de Yanga, tal vez. Bueno, luego antecedentes, pues de alergias previas, sobre todo tal vez alergia a algún tipo de metal, o sea, que es muy común al níquel, antes de lesiones, cicatrices, quemaduras químicas, manchas por depósitos de pigmentos ajenos a la piel. Eso se me hace un poquito difícil que el paciente lo pueda ubicar, digo, a ver, menos que, no sé, por, por pólvora o una explosión, si le puede dejar pigmento en la piel, ¿no? Lo que sí es importantísimo es exposición al sol. Es decir, cuánto tiempo, horarios, cuántos años, exposición a algún tipo de radiación, tiempo y horarios. No sé, esos pacientes que están ahí o que están, trabajadores que están en fundidoras o que están en lugares donde hacen, ¿cómo se llama? Botellas de vidrio, pues están en lugares de mucho calor también. Entonces sí es importante, ¿no? Materiales que utiliza con los que estén en contacto, pues sí, esa es la pregunta clave. Uso de equipo de protección, pues también, porque les digo, hay pacientes que luego tienen dermatitis atópica y cuando ponen su equipo para protegerse del calor, de la fundición o del envasado, les empeora la dermatitis atópica por el calor y por la humedad. Luego, padecimiento actual, eso está bien, síntomas acompañantes, la siguiente doctora. Y bueno, eso está perfecto, me pareció está muy bien. Mancha, vesícula, ampolla, pústula, absceso, pápula. Más que goma, porque las gomas son raras. Las gomas, pues, solamente que sean lesiones tifiríticas, pues, pueden provocar gomas, ¿no? Mejor póngalo más sencillo como nódulo. Ya saben que nódulo es una lesión elevada mayor de 1 centímetro y pápula menor de 1 centímetro. Nudosidad, pues a menos que fueran lesiones de alguna sarcoidosis, pero también está un poco difícil poder diferenciar, digo, para ustedes, ¿no? Para que sea sencillo, ¿no? Nódulo o nodosidad. Roncha, pues está muy bien. Costra, escama, escara, ulceración, cicatriz, esclerosis, atrofia, liquenificación, verrugosidad, vegetación. Pues igual, a menos que no se confundan, ¿no? Hay costra, es exudado que seca, escama, pues, igual algunas escamas, escaras, pues son más profundas, ulceración, toda la epidermis, cicatriz, pues sí, cicatriz normal o keloide, esclerosis, pues también no son muchas patologías que dan esclerosis, atrofia, liquenificación, que es lo más común que esos van a ver, eso sí, lo que es la liquenificación, que son esas personas que se están rascando todo el tiempo, se engruesa, pues es algo que van a hacer. Bueno, de rugosidad y vegetación, pues también que vamos a hacer un poco de sí, porque son principalmente lesiones principalmente de transmisión sexual, ¿no? O pueden ser contagiosas, sobre todo por las manos, ese es un punto. Pero normalmente se ven como pápulas, como callos, ¿no? Se ven callosidades, que al final son verrugas. Pues sí, siempre deben tener un mapa topográfico del cuerpo
para que lo puedan marcar. Y la siguiente, doctora. Y las dimensiones, ¿no? Forma, color. Digo, esto es más difícil cuando son demasiadas lesiones, ¿no? Si es una, pues es mucho más sencilla, ¿no? Y observaciones, pues ahí lo pueden poner, ¿cómo se llama? Con terminología simple, que es lo que les llamó la atención, o hacer la correlación de algún material que esté provocando, no sé, un químico en las manos, pues que esté provocando la liquenificación, ¿no? Su diagnóstico presuntivo, digo, claramente nadie les va a exigir que pongan un diagnóstico importante, pero tal vez, pues si es algo muy característico, por lo más común, dermatitis de contactos, pues lo pueden poner, ¿no? Para dermatitis de contacto a la gente, ¿no? Porque el paciente les dijo, ¿no? Medidas preventivas, pues principalmente emolientes, uso de protección y algún tipo de esteroide, ¿no? Y no pues también lo que ustedes dicen. Pero está bien, doctor, me parece bastante adecuado, ¿no? Y sobre todo que ustedes puedan, entre pares, entre colegas, puedan leer la nota y entender qué es lo que están refiriendo, ¿no? Eso siempre, esa es la parte difícil, ¿no? O sea, en dermatología practicamos mucho lo que es la descripción dermatológica, porque alguien lee en esta nota, puede entender la descripción, ¿no? Pero lo más importante es que entre ustedes se puedan entender y tengan como un concepto en común. Sí, Doc, muchas. O sea, una duda. Bueno, también nomás comentar que pues esta historia clínica pues también está basada como en los principios españoles, ¿no? Donde dicen que pues allá en España sí hay un dermatólogo pues de base que acompaña al médico del trabajo, ¿no? Sí, yo entiendo, sí, en un mundo ideal, ¿no? En un mundo ideal, pero pues sí, todo es difícil aquí. Ok. Bueno, Sí, sí, doctora. Ujú. bueno, como tal, pues ya vamos a ver que el médico del trabajo en general debe de estar, trabajando de forma, pues, multidisciplinaria para poder tener o orientar y dar una prevención al paciente, perdón, al trabajador, pero también acuérdense que el patrón, pues, es en quien vamos a basar lo que sería como tal la prevención, ya que ellos son los que tienen como el control de seguir todo el tiempo esta prevención, ¿no? En cuanto a la prevención primaria, pues tiene dos bases. Primero, identificar para después poder como tal controlar la exposición a los factores de riesgos. Si no tenemos una buena identificación, no podemos como tal controlar los factores. Siempre hay que realizar una valoración o una evaluación rigurosa de los riesgos, tomando en cuenta tanto el área como ya los antecedentes del trabajador, ¿no? En este caso, pues nos mencionaba, por ejemplo, posibles agentes causales, pues los productos, los materiales, instrumentos, herramientas, todo lo que esté presente en el área o con los que desempeñe su actividad laboral el trabajador. Y bueno, factores también que condicionen a la cronificación de la dermatosis, alguna que ya esté preexistente, que la favorezcan aún más o que la agraven. Y bueno, como tal en las condiciones del trabajo, pues hay que estar vigilando en las condiciones que puedan interferir en el curso de la patología o también si hay presencia, por ejemplo, de radiación ultravioleta, humedad, temperatura, ventilación, entre otros, que estos en general son los que maxifican o agravan un poco más pues las enfermedades como tal ya preestablecidas. Bueno, hay que tener en cuenta los principales sectores a estas exposiciones. Se ha detectado en la mayoría de los estudios, pues que los sectores más afectados son, por ejemplo, las construcciones y obras públicas, en especial por cemento, cromo, alquitranes, alcalinos, gomas, resinas, plásticos. Las personas del área sanitaria por los agentes biológicos, por los agentes químicos y también como vemos aquí, pues por los guantes, más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Personas que trabajan en la metalurgia, pues obviamente por los restos de metales o por los, pues fluidos o en este caso anticongelantes, ¿no? Personas de la peluquería por los tintes, los decolorantes, amoníacos, champús, lacas,
humedad, etcétera. Las personas que pues, se dedican a las artes por las resinas, las personas que se dedican al área alimentaria, pues por las moléculas de harina, distintos tipos igual de guantes, fabricación de calzado por los pegamentos, los tintes, los disolventes, personal de agricultura y ganadería, por los fertilizantes más que nada y los abonos, los herbicidas, ahí también pues por productos orgánicos como la lana, las pieles del ganado, y bueno, gente que se dedica a la limpieza, ya vimos también pues por los detergentes, sustancias irritantes, corrosivas, etcétera. Bueno, en España pues se manejan cierto tipo de medidas preventivas. En este caso, pues el médico del trabajo allá debe orientar para prevenir por medio de la eliminación de los factores de riesgo, pues este tipo de enfermedades. Dice que pues cuando sea necesario, como tal, allá pueden separar al trabajador de su actividad laboral, reubicarlo, o bueno, en nuestro caso pues sería como más darle incapacidad laboral, ¿no? Pues recomendar en este caso la necesidad de adaptación o cambio de puesto. Esto pues aquí no es, bueno, no es nuestra función, que aunque debería. Bueno, hay que saber igual que hay que priorizar las medidas preventivas colectivas frente a las individuales. Lo que le puede afectar a un trabajador generalmente pues va a afectar a la mayoría, por eso es que mencionan esto. Y pues también priorizar que hay que actuar sobre la fuente de riesgo antes que actuar sobre el trabajador. Igual nos marca aquí un ejemplo que es como esto, dice, sustitución de un producto químico etiquetado con una frase R21 nocivo en contacto con la piel por otro que no sea perjudicial para la piel, antes que mantener el producto químico lesivo y obligar a los trabajadores al uso continuo de guantes protectores, ¿no? Siempre buscar el beneficio antes de tener que moldear al trabajador a aceptar este tipo de situaciones. Bueno, también habla sobre un aprendizaje del trabajador. Lo pasado, lo que les dije anteriormente, pues es como de las guías españolas, de las guías europeas, y este es un poquito más, ¿cómo decirlo? Otro, otra forma más, no realista, pero pues más aplicable para nosotros aquí en México, ¿no? Y aparte, pues la doctora Alonso, pues ella es de México, ¿no? Igual la doctora Peñalosa. Ellos están en el Pascua, en la Ciudad de México, y hay una cliniquita de dermatitis por contacto, entonces pues es local, es un artículo de mexicanos. Ujú. Pues, ajá, sí, bueno, me refería un poquito más a que en España, como decía usted, lo ideal sería hacer esos cambios, ¿no? No exponer al trabajador, pero aquí, pues, es pues lo que más podemos hacer es pues enseñarle al trabajador a manejar de una forma más adecuada, a tener una limpieza eficaz de su piel, a usar la correcta ropa, caretas protectoras, o sea, a usar más los equipos de producción, es lo que hacemos aquí en México más que pues retirar los agentes. Muy bien, en este caso pues es muy importante la limpieza de la piel. Sería importante las duchas al terminar la jornada de los trabajadores en su misma empresa, que hubiera áreas de trabajo amplias, que estuvieran ventiladas con instalaciones sanitarias dentro. También hay que proveer, de una ropa adecuada y de protección, mantener un programa permanente de una educación preventiva de accidentes y, bueno, un manejo adecuado del equipo y material del trabajo. En la mayoría de los casos se ha detectado que pues simplemente con el uso de agua y jabón, la mayoría de los casos pues es suficiente para la prevención. Bueno, también en este artículo nos hablaba de utilizar cremas protectoras. Esto solo lo voy a mencionar porque en la norma oficial como tal no habla de cremas, habla casi nada más de, pues sí, de protección, de equipo de protección. Pero bueno, en este artículo nos mencionaba de cremas protectoras. Esto, bueno, para empezar, son de barrera, con el fin pues de evitar el contacto de las sustancias
directamente con la piel. Deben ser usadas para prevenir, no para corregir como tal el contacto, la lesión ya establecida, por lo cual tiene ciertas indicaciones. Las características de estas cremas, pues que son fácilmente extensibles sobre la piel, su acción tiene que ser duradera, que se deben eliminar de forma fácil cuando se lava el trabajador y bueno, que tiene que tener el mínimo de potencial irritante. Y bueno, en general es importante, como ya hemos mencionado, utilizarla solo sobre la piel sana, evitar su aplicación en piel ya con eczema, irritada, agrietada, etcétera. Y bueno, aplicar igual sobre una piel limpia, recién lavada. Y también sería importante aplicarla a cada pausas del trabajo. Después, como ya habíamos visto, pues lavar la piel y todo esto, pues aplicarla en toda la superficie que se debe proteger. Ahí mencionaba que pues hay cremas, todas son de barrera, las dividía en pasivas y activas, y las pasivas las dividía con silicona y sin silicona. En general, pues decía que las de silicona hacían un efecto como oclusivo en la piel y era hidrófoba, por lo cual hacía como una capa en la que la sustancia, no tenía contacto directo con la piel. Y las pasivas sin silicona, pues eran una barrera física de petrolato. Esa igual es liposoluble, aíslan a los agentes liposolubles o hidrosolubles. Y bueno, por último mencionaba las cremas activas, que como tal contienen sustancias quelantes que transforman el alérgeno antes de que éste tenga contacto con la piel. Entonces solo es como una observación. Como tal, nosotros nos vamos a guiar por la norma oficial mexicana número 17. Cuando Ya yo nos escucho petrolato, escucho como una crema que es difícil. Perdón, Doc, no lo escuché. Además, un pequeño comentario. Otra que dijo de petrolato. ¿Escucha? Bueno, ¿Doc? bueno. Sí, ahí ya lo escuché. ¿Escuchó? ¿Escucha? Sí. Ya. Voy a comentar que el petrolato, digo, uno piensa que es algo difícil de encontrar y es lo más sencillo, es básicamente vaselina. ¿Está bien? Ok. Listo, acá. Gracias, Doc. Oye, Moni, Bueno. nada más rapidísimo, antes de que te vayas a lo de equipo de protección personal. Independientemente de que en la norma no se haga mención como parte del equipo de protección personal, estas cremas que tú comentas, el patrón está obligado a identificar en las áreas laborales los factores de riesgo a los que los trabajadores se encuentran expuestos. Entonces, ante esta circunstancia, también el patrón estará obligado a que si detecta, por ejemplo, esta situación de riesgo, otorgue al trabajador el equipo de protección personal que requiera para el caso. Incluso el patrón está obligado a informarle al trabajador sobre los daños a su salud que puede tener la exposición a dicha sustancia. Y es por eso que aun cuando no se mencione lo de las cremas, si tú desde el punto de vista médico identificas este factor de riesgo que puede llegar a atenuarse o puede evitar que se genere daño al trabajador, pues lo puedes tú indicar, porque a fin de cuentas es obligación de una empresa tener, cuando hay más de 100 trabajadores, un servicio médico. ¿Sale? Entonces, aun cuando la norma no refiera a esto de las cremas, no es limitativo. Tú puedes justificarlo por el hecho de que el trabajador lo requiere. Y si el trabajador, aun cuando tú le dices que se ponga las cosas, se lesiona, pues eso acuérdate que no es motivo para disminuir o eximir la responsabilidad del patrón, ¿sale? Y aquí ya les puse rapidísimo unos memes que hice sobre las obligaciones del trabajador y
este dato que les comento, que pues cuando hay más de 100 trabajadores, la Ley Federal del Trabajo menciona que debe de haber un médico a cargo y que pues las empresas, aun cuando sean foráneas, o sea, que sean de otros países, deben de tener sus servicios médicos mexicanos. Entonces, pues ahí es una área de oportunidad y qué bueno que están viendo esto de la historia clínica, porque le comentaba a Moni, lo importante, independientemente de que ustedes ya tengan su estructura de historia, es identificar cuál es el puesto de trabajo al que va el trabajador y con base a ese puesto de trabajo integrar ustedes la historia clínica para que sea lo más dirigido posible a una mejor contratación de personal, ¿sale? Para el examen médico de ingreso. Ok, ya. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a basarnos ahorita entonces ya como tal en la norma oficial 17. Esta nos habla del equipo de protección personal. También nos va a hablar un poquito sobre las obligaciones del patrón y de los trabajadores, que es lo que nos comentaba la doctora Ivonne, pero ahorita lo vamos a ir viendo, ¿vale? El objetivo como tal de esta norma, pues es establecer los requisitos mínimos para el patrón, para que el patrón, perdón, seleccione, adquiere y proporciona a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente. Esto pues con el fin de protegerlos de los agentes del medio ambiente del trabajo que los pueden dañar. El campo de aplicación pues aplica a todos los centros de trabajo del territorio nacional. Aquí en las obligaciones del patrón, como tal, como lo comentaba la doctora Ivonne, pues es identificar y analizar los riesgos a los que está expuesto cada puesto de trabajo de acuerdo al área del centro laboral. También hay que determinar el equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores de acuerdo a sus riesgos y a sus actividades que desarrollan. Tiene que proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal y este equipo debe de cumplir ciertas condiciones que igual la marca la norma y son, por ejemplo, que atenúe la exposición del trabajador a los agentes de riesgo, que sea de uso personal, que esté acorde a las características físicas de los trabajadores y bueno, que cuente con las instrucciones o indicaciones del fabricante, esto para su uso, que sepan cómo se hace la revisión, reposición, limpieza, las limitaciones que tiene, la forma de dar mantenimiento, resguardo y la disposición final de este equipo. También, como decía la doctora, tiene que comunicar a los trabajadores cuáles son los riesgos que les va a dar su lugar de trabajo de acuerdo pues a su puesto, ¿no? Tiene que darles una capacitación, un adiestramiento para como tal todo el uso del equipo, supervisar que durante toda la jornada del trabajo los trabajadores estén utilizando el equipo de protección personal, ya que como mencionaba la doctora, pues el que no los utilicen, pues no lo va a eximir de responsabilidades al patrón. Y bueno, tiene que identificar y señalar las áreas en el que el uso del equipo es obligatorio. También el trabajador tiene ciertas obligaciones, son menos, pero en unas de estas pues está como tal participar en las capacitaciones y en el adiestramiento del equipo de protección, utilizar el equipo de protección personal de acuerdo pues a la capacitación que recibieron, revisar antes de iniciar y durante su turno y al finalizar el turno las condiciones del equipo de protección. Esto es importante. Este punto nos menciona que tiene que informar él al patrón cuando las condiciones del equipo personal, de protección personal, perdón, ya no lo esté protegiendo. Esto pues con el fin de que el patrón le proporcione mantenimiento o reemplace como tal el equipo de protección. Bueno, en la guía de referencia nos menciona como tal, pues, que el equipo de protección tiene que estar dado de acuerdo a ciertas características y menciona 3. Uno es la actividad que está desarrollando el trabajador, otro es la protección que se le requiere dar a este trabajador en específico y por último, pues el equipo de protección personal
para la región anatómica expuesta. Bueno, en la norma ya nos va mencionando como por partes del cuerpo cuáles son los tipos de equipo de protección personal. Yo aquí estoy nada más remarcando pues los que serían de utilidad dermatológica, ¿no? En cuanto al área de cabeza, pues las capuchas, ya que estas son pues para exposición a temperaturas bajas o partículas. También sí pueden ir abajo del casco y esto nos da pues protección a toda esta zona. En cuanto a ojos y cara, pues pantallas faciales o caretas para los soldadores. Esto como tal, pues también se utiliza ya cuando se expone una proyección de partículas en los procesos, por ejemplo, aquí menciona del esmerilados o similares, y también pues para procesos de soldaduras. Estas son algunos tipos de caretas. Algunos traen el puff, me parece que se llama, o como un pasamontañas también, hay diferentes tipos y pues también los podemos ocupar en los pacientes que están expuestos a radiaciones solares. En extremidades, pues ahí nos habla de guantes contra sustancias químicas, también guantes contra temperaturas extremas, otros tipos de guantes y mangas. Aquí es importante mencionar que pues hay una parte que menciona que los guantes son uno de los equipos de protección que más causa dermatitis irritativas. Entonces hay algunos que mencionan que puedes utilizar algunos guantes de algodón con el fin de que arriba utilices los guantes de ya sea el látex o de cualquier tipo de derivado de petróleo para hacer tus actividades, para evitar como tal la dermatitis, pero incluso pues este tipo de guantes también nos podría causar la irritación. Bueno, en este caso, pues como tal los guantes contra las sustancias químicas, pues es por riesgo a la exposición del contacto con estas sustancias, si estas llegan a ser corrosivas, o en el tipo de los guantes contra temperaturas extremas, ya sea guantes o mangas, pues aquí nos habla de una exposición a temperaturas bajas o altas. También, bueno, aquí nos habla de la variedad de guantes, ¿no? De tela, carnaza, piel, PVC, látex, dependiendo, como vimos, pues qué tipo de actividad van a realizar y qué tipo de protección requieren, si están expuestos a cortes de vidrio, etcétera. Eso ya es como tal decisión de el patrón y también de los servicios médicos de la empresa. Y bueno, como tal dice que las mangas sería cuando sea necesario extender la protección, pero pues esto puede ser ya sea si trabajan con algún biológico, incluso para proteger contra el sol, etc. Aquí vemos algunos ejemplos de los guantes. Bueno, en el tronco todos tienen utilidad, ya que pues todos son como el mandil, que son igual contra altas temperaturas, mandil contra sustancias químicas, overoles, batas o ropa contra sustancias peligrosas. Todos pues van de acuerdo a la exposición que tenga el trabajador, sea riesgo de sustancias químicas corrosivas, temperaturas, pues en general casi todo es esto. Las batas pues más en personales de laboratorios o hospitales. Y pues de acuerdo a la ropa, por ejemplo, vamos a ver más adelante, aquí, por ejemplo, hay mandiles para los que están expuestos a radiación, hay mandiles para los que manejan químicos o que trabajan con algún biológico. Por ejemplo, también los overoles son diferentes, ¿no? Los que trabajan con algún riesgo biológico, por ejemplo, los señores que trabajan como más los obreros o los trabajadores de limpieza. Y bueno, en cuanto a las extremidades inferiores, también nos marca dos, que serían el calzado contra sustancias químicas y también botas impermeables si los pacientes están pues en áreas húmedas o incluso dentro del agua, pues también se puede presentar, habría que utilizarlas. Y bueno, aquí marqué otro que entra en otros, que es equipo para brigadistas contra incendios. Bueno, ese pues específicamente
está contra altas temperaturas, fuego y pues equipos adicionales de acuerdo a las actividades de rescate que pues, estos servicios realizan. Y bueno, estos son algunos de los tipos de calzados. Y pues eso sería todo. Estas son las fuentes, por si gustan checarlo. Y no sé si tengan alguna duda. Pues Oigan, no, ya nada doctora, más. estuvo bien ¿No? su clase. Síganme. Yo rapidísimo, ahí ando yo de chismes. Fíjense que de lo que refiere Moni, en cuanto a la prevención de la exposición a los factores de riesgo, ella comenta que pues de alguna manera esto se tiene que pues hacer identificable en una empresa. Entonces, yo creo que más adelante, a lo mejor en el diplomado en el que están, les van a enseñar a hacer mapas de riesgo y los que están ahorita en empresa es algo que pues precisamente el hacer recorridos sensoriales te permite hacer una identificación y una pues categorización de los factores de riesgo que tú sospechas están más expuestos los trabajadores. Y ya entonces con base en ello les puse en el chat pues la señalética que nosotros utilizamos también de acuerdo a la norma oficial mexicana y ya de acuerdo a tu monitoreo sensorial, el análisis que haces, a lo mejor el apoyo que te puedan dar los ingenieros con un monitoreo ambiental e incluso un monitoreo biológico, ya tú puedes entonces empezar dentro de tu diagnóstico situacional a identificar cuáles son el factor de riesgo al que más te vas a enfocar. Por ejemplo, si tú estás viendo que es una empresa en la que utilizan cetonas, que utilizan solventes porque tienen que limpiar mangueras, ahí está la de Cadillac Ruber, la que está también en ISTAC, esos, pues además de elaborar la manguera, les tienen que colocar un código de barras, pero para poder hacerlo, utilizan cetona y otras sustancias para poder fijar. Entonces, a lo mejor en ese tipo de empresas podrían ustedes hacer su diagnóstico enfocado a dermatopatías, por ejemplo, aprovechando ahorita entonces con el doctor, pues dejar como parte de su acervo a la empresa, a lo mejor esta historia clínica laboral con enfoque dermatológico para que entonces, como dice el doctor, ya todos los médicos que lleguen a esa empresa tengan la misma, pues nomenclatura, ¿no? La misma manera de traducir sus notas, porque recuerden que los expedientes de los trabajadores se tienen que mantener por 5 años y en caso de que estén expuestos a agentes carcinógenos por 30 años, ¿sale? Y por 15 años, cuando se está expuesto a sustancias que alteran la fertilidad. Ya, nada más. Disculpen, yo sí tengo una pregunta. En cuestión del uso de la campana para cuando se manejan agentes, bueno, químicos, ¿quiere decir que puede evitar utilizar el equipo de protección? ¿O también No. se considera como equipo de protección el uso de la campana? No, Porque depende, bueno, ya ves, no, las campanas de flujo es para aminorar en el medio ambiente la concentración de solventes generalmente o alguna otra sustancia, pero como tal, eso es parte del equipo de protección colectiva. Ahí, si tú detectas que hay muchas áreas en las que existen campanas, bueno, entonces tienes que irte a ver a través de tu historia clínica laboral con enfoque de patología neumológica, si los pacientes tienen algún proceso derivado de esto, una rinitis alérgica, qué sé yo. Incluso podrías hacer monitoreo biológico, pero si te refieren que tienen campanas, eso lo consideras como parte
del equipo de protección colectiva y como parte del equipo de protección personal, pues tendrían que utilizar mascarillas con filtros. Gracias. Sí, sale. Pues ya por mi parte ya no, doctor. Listo, doctora, muchas gracias por la presentación. Me gustó mucho y aprendí bastante. Entonces, pues sí, sería cosa de afinar para que entre todos ustedes se pongan de acuerdo y puedan entender sus notas, ¿no? Sus notas dermatológicas, por si ¿cómo se llama? Les toca revisar algunos expedientes, pues puedan llegar a comprar. Obviamente, digo, es un poco difícil poner fotos en algunos expedientes. En Derma sí se puede, a veces con Word, pero pues es la otra alternativa, ¿no? ¿Alguna duda que tuviesen, doctores? No, doctor. Entonces, nos vemos la próxima clase del jueves, ¿no? Doc, esta ya es la última clase. Ya no hay otro tema. Hasta la última. Ay, no, ya he pero visto que- el cáncer, ¿cómo no vamos a ver cáncer? ¿Ya vieron cáncer? No, doctora, justo eso era lo que le iba a preguntar, que si íbamos a agregar más temas. Ay, pues, ¿verdad que sí, doctor? El cáncer de piel, ¿cómo no? Dimos una clase de carcinoma vascular y carcinoma epidermoide, ¿no? Eso me acuerdo muy bien. Ajá, ¿Ah, sí? Ay, no entré. Sí. Deje platicar con los alumnos, doctor, y vemos, Sí, claro. ¿sí? ¿Nos daría la oportunidad? Sí, claro. Sí, adelante. Con gusto. A lo mejor suspendemos la del jueves para que cheque yo cuáles temas ya han visto y vea cuáles otros podemos meter que puedan ser de utilidad, ya no tanto a lo mejor como patologías laborales, sino patologías que a veces nos causan conflicto cuando la persona nos la envían para invalidez, que es que la persona ya no puede desempeñar una actividad laboral y es por otra circunstancia no derivada por el trabajo, ¿sí? Perfecto. Ay, Adelante. gracias. Le agradezco mucho y yo creo que también los compañeros. Bueno, entonces No, para nada. Ya saben que cualquier cosa. De todas maneras, como comentaban ustedes, si tienen digo, les llega ahí, pues, en el consultorio, algo de pie, pues no, siéntanse libre de mandar una foto ahí al chat y yo lo reviso y les puedo dar mi opinión de lo que vean en la foto. Obviamente la foto pues bien tomada, ¿no? Ay, gracias. Bueno, pues entonces por mi parte ya no hay nada, chicos, ¿alguna duda, comentario? Para que el doc nos siga dando clases, que están muy bien. No, pues yo, muchas gracias, Doc, por las clases que nos ha dado y las asesorías. Y pues sí, ojalá podamos ver otros temas. No, sí, sí. No, pues adelante y se nota lo que sí están mejorando las clases, ¿no? O sea, No, sí. me gusta que vayan mejorando, ¿vale? Bueno, pues que pasen buenas noches. Sí, porque recuerden, ya son residentes, ya no son estudiantes de medicina. Sí, Igualmente, claro. bueno, todos. Hasta luego. hasta luego. Hasta